prácticamente todo ha ido reabriendo o está por reabrir. La próxima semana, casinos, boliches. Faltan quizá los bares, los centros nocturnos, los eventos masivos, los deportes, fútbol, por ejemplo, conciertos y las escuelas, los colegios que siguen cerrados. Pablo Bullosa, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Gabriel Díaz. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Sergio Vela. Sergio, ¿cómo estás? Manuel, qué gusto. Pablo, muy buenas noches. noches. Gracias por estar acá, gracias a los tres. Gabriel, ¿cómo la ves? A ver, porque dice la doctora Claudia Sheinbaum, ayer corría como rumor en las redes sociales que íbamos a ir al semáforo amarillo, lo acota, dice que no, estamos en naranja, pero en los hechos, varias de las actividades que se presentaron como actividades que se abrirían cuando llegáramos al amarillo, hoy ya están abiertas. Sí, como tú lo apuntabas, mi querido Manuel, de facto ya estamos en un color distinto del naranja. De facto, por la apertura de las actividades que tú estás señalando precisamente. Estamos en una especie de desfase todavía, porque yo no veo que las cifras de los contagiados, y ahora con la nueva metodología, todavía más, estén disminuyendo. Entonces, para mí es harto paradójico que en medio todavía de una fase expansiva sigamos abriendo, pero en fin. ¿Por qué? Porque el otro imperativo, vamos a decirlo kantianamente, también es categórico. Si no abres, te vas a asfixiar económicamente, y lo que es cierto también es que la gente ya no soporta más esta situación de confinamiento. Yo creo, y en concreto, fíjate que estaba yo recabando opiniones de padres de familia, ya no es tanto que los padres estén en una actitud de que no saben qué hacer con los hijos. Los niños ya no saben qué hacer con los hijos. Sí. Esa es una cuestión que hace torneo. Los niños ya anhelan volver al recreo, volver al patio, volver a socializar, estar con sus amiguitos. Claro. Es decir, ya la situación se hizo no solo tensa, sino que ya está llegando a un límite en que los propios muchachos lo sienten, ¿no? No están en su situación normal, pues. Claro. Entonces, esta vuelta a la normalidad, yo creo que te digo, con todo y el desfase, pues me parece que se va imponiendo el imperativo de que no podemos postergar más la apertura de las actividades económicas, porque el daño económico va siendo cada vez más grave, más profundo, entonces más difícil de restañar. Yo creo que a eso se debe que en el terreno pragmático se lleve a cabo lo que no puedes hacer en el terreno recomendable, ¿no? Sí, Deberíamos estar todavía en confinamiento. Sí, porque en el discurso siguen hablando de un semáforo naranja que ya en la práctica luce inexistente. Sergio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo siento que lo que ha ocurrido es que no hay congruencia en el discurso y los hechos. Es decir, en primer lugar, yo nunca he entendido, no sé si ustedes hayan entendido, ¿qué determina el color del semáforo? Independientemente de la cifra de contagios reportados, pero sabemos que están reportados menos de los que hay, pero efectivamente, como dice Gabriel, si sigue habiendo una transmisión muy preocupante del virus, si sigue habiendo un número de fallecimientos muy considerable, yo no entiendo cómo es posible que no se digan las cosas con claridad. Porque además ya le han ido moviendo, que si los casos positivos, que si la ocupación hospitalaria. Pero Manuel, yo siempre he pensado que lo que no es legítimo, lo que no es válido, es tratar a la gente como si fuera tonta. Es decir, me parece que los políticos tendrían que decir, señores, sigue una emergencia sanitaria, pero no podemos mantener cerrada la economía. E incluso el día de hoy yo leía varios artículos, algunos psiquiatras, algunos psicólogos, que advierten de los riesgos que hay con este confinamiento. En Australia incluso ya había algunas imágenes de policías deteniendo a personas que se están manifestando en contra del confinamiento. El confinamiento tiene efectos psicológicos muy graves, pero lo cierto es que las autoridades en nuestro país dicen una cosa y hacen otra. Es decir, se reabren una serie de actividades que no parecen ser esenciales. No estoy diciendo que no se deban abrir por bien de un manejo económico. Sin embargo, no corresponde con el famoso semáforo. Entonces, hay una incongruencia y todo esto se debe, a mi juicio, porque no han sabido decir: debemos mantener abierta la economía, debemos ofrecer esto y al mismo tiempo la emergencia sanitaria continúa. Por cálculo, quizá, porque no se atreven a decir como no entiendo por qué. La realidad. Es tratar a los ciudadanos como si fueran incapaces. Y la verdad siempre tiene un efecto positivo y sanador, ¿no?
O sea, que nos digan la verdad, Claro. pues se agradece. Y la verdad es que no hay soluciones fáciles. Es muy difícil, que es lo que hay que hacer. Y hay que ir abriendo poco a poco. Ahora, yo no sé por qué, aparte de esto, recuerdo mucho una plática que hay en internet de un señor, no me acuerdo su nombre, perdón, donde él explica por qué el fútbol en España es tan bueno. Y dice que es súper competitivo y explica que cuando un jugador o un entrenador no da resultados, pues de inmediato lo despiden y la presión es altísima y tienen un fútbol excelente. Y al final, después se pregunta, bueno, ¿cómo llevamos esta excelencia a la educación? Y su conclusión al final es, bueno, la verdad es que no lo vamos a hacer porque en España lo que nos importa es el fútbol, no la educación. Así de claro. Así de claro. Y me acuerdo de eso porque, pues digo, ves los periódicos y abren los casinos, Sí. los boliches, pero no las escuelas. ¿Por qué? Pues porque lo que nos importa no es la educación, definitivamente no. A ver, la ONU y UNICEF han emitido muchas recomendaciones de que abran las escuelas. El costo psicológico para los niños es altísimo, no tanto muchas veces en términos de rendimiento escolar, que también hay un costo importante, sino en términos también psicológicos para los niños. Los niños necesitan socializar, necesitan ir a un mundo real, no un mundo de pantallas planas. Y eso es muy, muy urgente. Es decir, prácticamente todos los países civilizados han reabierto sus escuelas de una u otra forma, porque no puedes cerrar las escuelas tantísimos meses sin que haya consecuencias. Entonces, ese es sí estamos viviendo una crisis de salud mental, estamos generando una crisis de salud mental porque nos empecinamos en cerrar las escuelas. Hay que abrirlas con restricciones y con imaginación. Eso es lo que nos falta. Y no se trata que vayan quizá todos al mismo tiempo como si no pasara nada, pero ya están incorporadas las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas, la sana distancia en el transporte público, que ya el metro anda pues muy parecido a como estaba hace 7, 8 meses, restaurantes, cines, teatros. ¿Y por qué en las escuelas? ¿Por qué en los colegios? Es que fíjate que pasa todas las proporciones guardadas. Lo mismo que cuando una manifestación se sale de sus carriles y el gobierno trata de controlarla, es represión, ¿sí? La aplicación de la ley en México en ciertos aspectos es represión y en ese caso lo tenemos muy claro. Lo mismo en este caso de la apertura. Yo me pregunto quién es el guapo, y lo pongo así, que se atreva a ponerle el cascabel al gato de abrir las escuelas. Fíjate, cuando todavía estamos en una fase, si tú quieres, un poquito en la meseta descendente, pero todavía de pandemia, que tenga la responsabilidad de que abra las escuelas y ocurra, imagínate tú, un expediente, un episodio de un brote en una cosa así. Yo, la verdad, y en toda consideración a mi amigo Esteban Moctezuma, no lo haría como él dice hasta que aparezca el semáforo verde. Pero como dice Pablo, se puede abrir con ciertas precauciones, lo han hecho otros países. Y además ni siquiera los asiáticos y europeos, en América también Así se ha es. hecho. Uruguay es un caso... ¿Por qué? Por lo que dice Pablo, yo decía sí. un poquito antes, ¿no? La urgencia que tienen los niños de entrar al mundo que no sea una pantalla plana, de entrar al recreo, de entrar a socializar, de pelearse, de bullear a sus compañeros, no sé. Que eso es la esencia de la educación, además del aprendizaje, ¿sí? El aprender a convivir, el aprender a estar con los demás. Que imagínate tú que tengamos una generación que se plantó mucho tiempo en su fase educativa frente a una pantalla. Sencillamente no puede ser. Yo no reprocho que las autoridades no sepan qué hacer, la verdad, porque se trata de una situación absolutamente inédita. Pero lo que sí me irrita profundamente, y lo objeto, es que digan, que hablen como si estuvieran enterados, que afirmen lo que no saben. Y bueno, eso lo hemos visto. En abril se nos decía que en mayo iba a ser el pico, en mayo que bueno, que iba a ser a principios de junio, y el pico ahí sigue. Se decía que, bueno, en el peor de los casos habría, pero así ya la catástrofe, 60,000. Bueno, pues ya hay una tercera parte más. Estamos en 80,000, con 800,000 reportados, confirmados. Entonces, ¿para qué abren la boca los que no saben? ¿Por qué no dicen no sabemos? Tenemos que ir midiendo las cosas conforme se van presentando. Y entonces actuar en consecuencia. ¿No les parece que es muchísimo más maduro para una sociedad decir las cosas así? Que necesitamos además creerle a las autoridades. Pero esto lo único que hace es incurrir en el mayor descrédito.
No creo que nadie se sienta confiado de las afirmaciones que van y vienen, y la verdad me parece, como dice Gabriel, o sea, es muy delicado tomar la determinación de abrir una escuela, pero también, como dice Pablo, hay maneras de hacerlo prudencialmente. Pero ¿por qué no hablar con la verdad, insisto? Y dialogar y discutirla, ¿no? Porque, digamos, yo entiendo entiendo perfectamente que la situación es muy difícil y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sergio. La verdad es lo importante, pero no, digamos que la humildad no es uno de los activos gubernamentales, ¿no? Ni la sinceridad, digamos. Hemos preferido las mentiras. De ningún gobierno a lo largo de la historia en ninguna parte del mundo. No, pero sí ha habido un cambio en los últimos años, digamos, donde la gente prefiere mentiras cómodas que verdades incómodas, ¿no? Eso es verdad. En términos generales. Ahora, recordemos que la tasa de contagio en los niños es muchísimo más baja. Sí. Y recordemos también lo que pasaba pues en nuestra generación. De contagio y de letalidad. Y de letalidad. O sea, menos del 1% de los fallecimientos son de niños. Y de niños menores de 5 años y eso, ¿no? Y luego está el asunto de que, bueno, ¿qué pasaba cuando había sarampión? Pues nos daba sarampión y pues se morían muchos niños. No cerraban las escuelas. Bueno, la varicela, la rubiola, incluso exponían a los niños para que se acabara allí el efecto de la manada. Vamos a que se contagie de una vez porque así adquiere inmunidad, ¿no? Pero respecto a lo que decía Sergio, ¿no? Ahí la filosofía de Yogi Berra era, es muy difícil hacer predicciones, sobre todo del futuro. Entonces yo creo que en aras de estar prediciendo y estar cantando lo que todavía no ocurre, van poniendo a la sociedad en estados de ánimo que luego hay que retribuirles con algo. Claro. Y en este caso, a ver, no se cumplió. La fase en que iba a ser fatal, los 60,000 muertos, los 70,000, pues ya vamos en más. Entonces, ¿hacia qué escala vamos a ir? Porque te llevan a la incertidumbre y de la incertidumbre al enojo, Manuel, a la angustia. Es angustiante. Porque además se cruza con la crisis económica, que es durísima y que tiene a millones de familias mexicanas contra las cuerdas. El ciudadano de a pie no tiene por qué tener más información que las autoridades que tienen datos técnicos, pero pareciera que hay un profundo desprecio por los datos técnicos. Entonces hay como una serie de ocurrencias. Yo diría que este ha sido un manejo de palos de ciego. Es decir, de veras, no entiendo que se reabran casinos, casas de apuestas, boliches, como decimos, y no escuelas. Y el semáforo sigue en anaranjado. Eso no es sensato. Bueno, se abren, pero al 30% de su capacidad, ¿eh? No completamente. Bueno. Al 30%. No sé si y con el 30% de las fichas. Y si le estás apostando a tu equipo favorito y se te acabó el tiempo y no hay cupo, pues te tienes que ir. Sí, son unos incentivos. Ahora, está el tema de la libertad también. ¿Hasta dónde la libertad le toca al ciudadano definirla, una libertad con responsabilidad? ¿Y hasta dónde el gobierno tiene que tutelar la libertad? ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿O hasta dónde debería colocar los márgenes y permitir que ciudadanos adultos tomen sus propias decisiones, sus mejores decisiones, las que consideren mejores decisiones para ellos? No creo que sea un problema muy sencillo de responder, porque, digamos, desde los grandes teóricos de la libertad, desde Mill, etcétera, pues siempre ha habido ciertos límites para la libertad, y tu libertad termina donde empieza a hacerle daño a los demás. Entonces, si en los lugares públicos y para subirte al metro te exigen el cubrebocas, o para entrar a las tiendas te exigen el cubrebocas, pues yo lo entiendo, porque es una cierta limitación a la libertad que está contemplada en a su vez garantiza y hace más amplias las posibilidades de la gente a largo plazo. Entonces, sí entiendo que haya ciertas restricciones, pero pues muchas restricciones me parecen absurdas, ¿no? Completamente absurdas, y otras cosas donde el gobierno podría cuidar más la seguridad de los ciudadanos sin exponernos en formas estúpidas, como por ejemplo, ¿por qué reanudan el no circula? Sí. O sea, no lo puedo entender que tengas que ir a hacer estos trámites ilógicos, que básicamente son pagar impuestos, pero pues que te los cobren, pero que no te expongan a lo menso, ¿no? Entonces, sí hay muchas inconsistencias, pero en términos generales yo sí entiendo que la libertad tiene ese límite, que es el límite de hacerle daño a los demás. No, perdón, y además desde el punto de vista de la autoridad, es mucho más fácil decretar un confinamiento que la apertura, porque el confinamiento es
hágase esto. Sí, y la apertura, ¿cómo la haces? ¿No? Sí, sí, sí. Incluso desde el confinamiento hasta la apertura, pues hay gente que no se puede atener a las mismas reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque vive de eso. Tú no le puedes imponer a alguien que deje de hacer la actividad de la cual él produce su vida y la de su familia. Toda la es muy economía difícil, informal, sobre ¿no? todo en un país como México. Sí. ¿No? Y bueno, ya levantamos esto por las razones que estamos viendo, un semáforo amarillo que se transforma en naranja o al revés. Pues es bien difícil pautar la apertura, ¿no? Es más fácil cerrar que abrir. Sin duda. Sin embargo, bueno, yo por principio me rehúso a aceptar la tutela gubernamental. Sí. Me parece que la orientación, y claro, poner una serie de límites, es decir, pedir cubrebocas no es francamente una cosa de restricción de la libertad que sea grave, pero obligar al confinamiento sí. Entonces, eso es cierto, muy cierto. Me parece que hay que matizar las cosas. Es decir, hay medidas que son prudentes y sensatas. De eso estamos hablando, de la sensatez, que no parece ser la virtud más acendrada en nuestra sociedad en este momento. Ni menos en este 2020, no parece estar de moda. Veremos, pues a ver con qué nos encontramos. Por lo pronto, boliches, casinos, sí, escuelas. Escuelas no. No, gracias a los tres. Muchas gracias, Pablo. A ti, Manuel. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Manuel, Pablo, Sergio, Gabriel. muchas gracias. Gabriel. Y lo veremos, porque a final de cuentas está esta discusión y está lo que las propias autoridades van delimitando, van trazando como ruta y lo que los ciudadanos también, algunos entienden y ejercen y otros pues lo entienden, pero de pronto ya el momento los rebasa y la necesidad se impone. Y la situación, ya hemos visto, la crisis económica es dura, muy dura. Gracias por habernos acompañado esta noche. Yo soy Manuel López San Martín. Se quedan con todo personal, Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo. Y acá nos encontramos el lunes en esta República MX. Pásenla muy bien. Buen fin de semana.